En Florida, una mujer de Miami-Dade lanzó una página GoFundMe en apoyo al expresidente Donald Trump, que fue condenado a pagar una multa por $355 millones tras el juicio por fraude civil que enfrentó en Nueva York. Según la autora de la iniciativa, la sentencia es injusta. En la página no se detalla cómo es que el dinero recaudado va a pasar a las manos del expresidente Trump o su equipo legal. Elena Cardone, residente de Aventura en el condado de Miami-Dade, lanzó una campaña de recaudación a través de la página de GoFundMe para ayudar a financiar los gastos legales del expresidente Donald Trump tras el veredicto en el caso de fraude financiero. Esto es más que un fondo legal. Es un llamamiento a todos los propietarios de empresas y empresarios para que se unan en defensa de todas las empresas y del hombre que nunca ha dudado en defendernos. El objetivo es recaudar $355 millones, el mismo importe de la multa impuesta contra Donald Trump. Aunque la historia de GoFundMe, la campaña que consiguió recaudar más dinero, fue en 2020, con $45 millones durante la pandemia para el America's Food Fund. Pero, ¿quién es Elena Cardone? Es la esposa del inversionista inmobiliario e influencer Grant Cardone. De hecho, él dijo que si todos los que votaron a Donald Trump donaran $5, podría financiar todo el juicio y enviar un mensaje a todos los jueces que dice son corruptos. Hasta el momento, la campaña ya consiguió recaudar más de $400,000 a través de 9,000 contribuciones. Donaciones anónimas que alcanzan los $10,000, aunque en su mayoría rondan los $50 o $100. Esta campaña se suma a la presentación en Filadelfia de una línea de zapatillas de edición limitada y que hizo el expresidente para promocionar su nuevo calzado deportivo con el nombre Never Surrender, Nunca te rindas, y un precio de casi $400. Una presentación que tuvo lugar un día después de que el juez de Nueva York le ordenara pagar una cifra millonaria por exagerar fraudulentamente su patrimonio. Hasta el momento, estas son las multas que enfrenta Donald Trump, sus empresas y familia. $355 millones por fraude empresarial y falseo de riqueza reincidente. Sus dos hijos tendrán que pagar $4 millones cada uno y también quedan inhabilitados para hacer negocios en el estado durante 2 años. $83 millones tendrá que pagar a la escritora Jean Carroll por el juicio civil por difamación. Un total de $437 millones, suponiendo que sus dos hijos paguen lo suyo. Y ahora la pregunta que todos se hacen: ¿Donald Trump tiene el dinero para pagar estas multas? Momento para el análisis en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Rafael Peñalver, analista político y abogado constitucionalista. Buenas noches, señor Peñalver. Sobre la iniciativa de esta mujer en Miami, le pregunto directamente: ¿es una estrategia financiera que realmente podría aliviar las cuentas del expresidente o se trata de una jugada política simbólica? Buenas noches, María, y efectivamente estamos viendo otro capítulo más nunca visto en la historia política norteamericana. Una persona que ha sido encausado, 91 cargos en su contra, que ha sido encontrado culpable de acoso sexual, que ha sido multado en la cantidad de $455 millones por fraude, ahora sale a vender zapatos. Es una táctica, en mi opinión, para descarrilar la opinión pública de lo que de verdad está pasando, que es una cosa sumamente seria, los juicios que tiene Donald Trump por delante, comenzando este próximo mes, el día 25 de marzo en Nueva York. Primera vez que un expresidente va a encauzar un juicio por delitos penales y es solamente el primero de 4 juicios que tiene pendientes este año. En medio de este último juicio, la defensa del expresidente argumentó que el caso, así como los otros que enfrenta Trump, hacen parte de una persecución judicial en su contra y destacan que se está obligando a un candidato político a estar presente en audiencias mientras debería estar en eventos de campaña. ¿Cuánto pesa realmente este argumento?
Pues pesa porque la tradición norteamericana es que el Departamento de Justicia no encauce a una persona en 60, 90 días antes de una elección para no influir en el resultado de esa elección. Pero aquí estamos viendo de que a Donald Trump ya se le encausó hace meses atrás y que la demora por estos juicios en gran parte es porque él mismo la ha pedido. Pero sin duda que hay un conflicto entre el derecho de libre expresión y el derecho de un partido político pues presentar a un candidato a la presidencia y que al mismo tiempo tenga que estar presente en los juicios penales que coinciden con el calendario electoral. La realidad es que Donald Trump está aspirando a la presidencia para no caer en cárcel. Una de las razones principales de su candidatura es que a él le hace falta ser electo presidente para no caer en la cárcel si es encontrado culpable en estos juicios. Y estamos entrando en una época, en un territorio nunca visto, repito. Yo no estoy seguro que el sistema judicial y el sistema político norteamericano están preparados para lo que se le aproxima en los próximos meses. Porque por una parte tienes a un candidato que tiene un 30, un 40% de seguidores que lo siguen ciegamente dentro del Partido Republicano, y por otra parte tienes una persona que es un ciudadano más, como bien dijo la Corte. En este momento no puedes hacer excepciones. Si alguien ha violado la ley, y la ley principal que se ha violado en todo esto es la ley más sagrada de una democracia, el hecho de que una persona trate de permanecer en el poder a pesar de haber perdido el voto popular y el voto electoral, y que se trata de imponer a la fuerza a través de mecanismos fraudulentos para permanecer en el poder. Ese es el hecho de lo que se le acusa a Donald Trump. Pero al mismo tiempo tienes el derecho de una persona y de un partido de poder presentar a un candidato a la presidencia sin que tenga la interferencia de estos juicios. ¿Cómo se balancean estos dos derechos? El derecho de libre expresión, el derecho de no empezar un proceso donde se empieza a castigar o se intenta callar la expresión política de una persona y de un partido, y al mismo tiempo a una persona que ha incumplido con la ley más sagrada de una democracia. ¿Cómo se le trata a esa persona igual que a cualquier otra? Y no se le hacen excepciones por el hecho de que sea uno candidato a la presidencia. No debe de ser eso una excusa para que no te lleven adelante un juicio penal. O de lo contrario, toda persona que ha sido acusado de un delito va a aspirar a la presidencia. Y antes de despedirle, abogado, quiero preguntarle por lo que viene en términos de este calendario judicial del expresidente. ¿Cuáles son las próximas fechas a tener en cuenta? Esta próxima semana es crucial para Trump y todo el calendario judicial. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que decidir dos casos que están frente a ella y que implican directamente, uno de ellos, si Trump puede estar o no en la boleta. El estado de Colorado lo había excluido de la boleta presidencial, diciendo que había incurrido en una insurrección y por lo tanto no era elegible para ocupar un puesto federal de acuerdo con la enmienda 14. La Corte Suprema tuvo una vista sobre esto y va a decidir en los próximos días si efectivamente un estado puede arbitrariamente quitar a un candidato de la boleta sin que esa persona haya sido juzgada y encontrada culpable de insurrección. Ese es el primer caso. El segundo caso que tiene la Corte Suprema es la petición de Trump, una apelación de la decisión de la Corte de Apelación que dijo que no existía tal cosa como una inmunidad presidencial. El punto de vista de Trump es que a él no se le puede encausar porque a un presidente no se le puede encausar. Existe, según Trump, esa inmunidad presidencial, algo nunca tampoco visto, pero la Corte Suprema va a intervenir para ver si ese derecho existe o si queda vigente la decisión de la Corte de Apelaciones de Washington, que dijo que
Simplemente ese derecho no existe y Trump puede ser llevado a juicio en Washington, D.C. por el intento de parar el traspaso pacífico del poder el pasado 6 de enero del año 2021. Rafael Peñalver, analista político y abogado constitucionalista. Muchas gracias por su tiempo esta noche para el informativo USA. Buenas noches, Un gusto estar con ustedes siempre.